Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Asesoría Legal en Acción, un programa de Universal TV Digital. Damos la más cálida bienvenida en esta tarde a nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción. Y en esta tarde tenemos como invitada de lujo, y no vamos a tener nuestra alfombra roja virtual como estamos acostumbrados, pero sí todos estamos invitados a tomar un café virtual con la doctora Laura Berrios. Ella es nuestra invitada de lujo. Están invitadas todas las mujeres, los varones también, pero en este tema que hoy vamos a desarrollar, que la doctora Laura Berrios va a desarrollar en esta tarde con nosotras, vamos a estar hablando específicamente de las mujeres. Entonces los varones también están invitados cordialmente, ¿verdad? Sé que esta tarde es mimitos para todas las mujeres. Bienvenida, doctora Laura Berrios. Mucho gusto, encantadísima. Y por favor, si nos puede dar una breve reseña de su hoja de vida y la escuchamos. Paola, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación y realmente es un placer disfrutar este espacio tan lindo contigo en Asesoría Legal en Acción. Agradezco mucho a tu audiencia y personalmente a tu invitación para poder disfrutar todos los temas que estén en base al entorno de la mujer. Obviamente es invitarlos también a los hermosos varones, poner el foco de atención porque somos complemento. Y la complementariedad es la belleza de una integración. Entonces, yendo desde esa mirada expansiva, siempre un poquito complicado hablar de mí, porque no sé por dónde empezar y qué transmitir en el sentido de que este amor y pasión en el desarrollo integral humano, en la salud, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel humano, humanizado, e incluso esta mirada compasiva, amorosa detrás de la justicia que se va desarrollando, pues me ha invitado a expandir conocimiento y prepararme en diferentes ámbitos que se ha concretado en varias organizaciones que lidero y he fundado. Una de ellas es la Organización Mundial de la Familia. Están cordialmente invitados a buscarla en Facebook como tal o en las líneas, en las redes, y disfrutar de todo el contenido que vamos desarrollando, avalando este compromiso con amor hacia la humanidad. Y también soy socia fundadora de la Cámara Internacional de Gestión Empresarial con sede en USA, porque me especializo en ámbitos empresariales. En el tema de salud mental integral tengo muchísimas especialidades, dado de que tengo un doctorado honoris causa en ciencia y salud. Pertenezco a muchas instituciones vinculadas a la educación, como COMAO, el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, PAME, el Parlamento Mundial de la Educación, eh, a nivel secretariado general, a nivel mundial, y bueno, mi compromiso está con toda la humanidad. Gracias, bienvenida una vez más, doctora Laura Berrios. Yo al comienzo de la entrevista dije de que hoy es tarde de mujeres específicamente porque es un tema muy sensible. Lo que vamos a tocar hoy es la reinserción social de las mujeres, ya que la doctora Laura Berrios es miembro activa de la confraternidad carcelaria, trabajó en Perú, trabajó en México. Entonces, vamos a compartir en esta tarde todas esas actividades que ella fue desarrollando y nos va a contar con mucho gusto seguramente la doctora Laura Berrios. Y para empezar nuestra entrevista, doctora Berrios, siempre en psicoanálisis se dice, cuando el psicoterapeuta te pregunta, le pregunta al psicoterapeuta, ¿qué es una persona sana? Y siempre te dicen ellos, la persona sana es la que trabaja y la que sabe amar. Esas son las características, ¿verdad? Y creo que el padre del psicoanálisis dejó luego ese emblema más o menos, ¿verdad? Seguro que usted conoce ese tema, pero entre paréntesis vamos a irnos a nuestra entrevista de hoy, las preguntas que nos confiere hoy de la reinserción social de la mujer una vez que cumplió la condena y también cuando tuvieron las famosas salidas procesales antes de ser condenadas, ¿verdad? Si nos podría comentar un poquitito primero su trabajo en México, doctora,
y después en Perú, que es más reciente, ¿verdad? Tengo entendido que es así. Corríjame si estoy equivocada, por favor. Ok, ante todo, me encantaría mencionar, no soy amante de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. No Le estoy de conozco acuerdo de con todas. muchos planteamientos que él ha diseñado y propuesto. Ya el tema ha evolucionado y Sí. esta corriente psicoterapéutica pues no es efectiva y habemos muchos, porque soy psicoterapeuta también. Soy investigadora en neurociencia y neurocuántica y también psicoterapeuta en niños, adolescentes, adultos, familia, abordando temas de violencia. Bueno, diría que toda la estructura compleja del ser humano en todos sus procesos de desarrollo, y así tuve el honor de tener la experiencia extraordinaria de ser psicoterapeuta en cárceles de mujeres acá en Perú. El honor de contactar con esa dignidad humana que por historia, por entorno, por ignorancia, se tomaron decisiones inadecuadas. Ese es un punto fundamental a tener en cuenta: la ignorancia, la influencia del entorno, la carencia de orientación, el vacío de este núcleo fundamental que es la familia. Y obviamente ignorancia en decisiones erradas, pues les llevó a una condena, a una sentencia, a un juicio que se manifiesta de manera experiencial en la privación de la libertad. ¿Ok? Lo vamos a mirar desde este ángulo. Okay. Más tenemos que tener en cuenta también la salud emocional y mental. Todas estas mujeres, estamos hablando de las mujeres y también he tenido experiencia en varones, la humanidad es una, pero bueno, el impacto y el quiebre de la salud emocional es muy grande, porque desde niños no han tenido ese amor, esa presencia, esa orientación. Entonces hay un desborde en todos los aspectos. La agresividad, la violencia nace en el primer ámbito de educación. En esta familia, obviamente desestructurada, con todo, porque el ser humano, ese bebé que viene al mundo en circunstancias difíciles, estamos hablando de situaciones disfuncionales, pues llega ya al desamor, al maltrato. Entonces, con todo este proceso y esta reincidencia, este ciclo vicioso que se da en estos ámbitos familiares, se va generando la mutación en el gen MAO A, en la monoaminoxidasa, y se va creando fisiológicamente, biológicamente alterando a personas violentas y criminales. O sea, tiene una profundidad tremenda en ese aspecto. Toda persona violenta no nació violenta. La persona no nació delincuente. Claro. Es el entorno, es la sociedad. Entonces, regresar esta mirada al origen nos permite prevenir, abordar, entender a esta última fase que acabas de mencionar, la reinserción social. Doctora, sí, Pero, disculpe. Generalmente, sí, disculpe, ¿hable? Sí, sí. esto que te tengo que comentar es importante. ¿Por qué? Porque esa mujer, bueno, si hablamos de la reinserción social, estamos hablando de la humanidad, del derecho de desarrollarse plenamente, del derecho de resignificar las experiencias erróneas, de reestructurarse, de encontrar la autoestima, la autovalía, la funcionalidad en la sociedad en beneficio de sí, de su familia y del entorno. Estamos hablando a ese nivel. Cuando se sale en ese momento, hay mucho temor, no hay un entendimiento, no hay esta mirada hermosa, compasiva de la historia de este ser humano que intenta reinsertarse a la sociedad, y hay miedo de la sociedad en sí por el historial, ¿no? Y no Sí. encuentran fácilmente trabajo y tienen que desarrollar habilidades. Cuando están privadas de su libertad, hay un esquema donde ellos desarrollan talleres, aprenden manualidades, aprenden. Cuando este sistema sí es funcional, tienen la oportunidad de vida del objetivo de esa privación de libertad. Esa privación de libertad se llama sentencia dado a un acto delictivo donde la ley enjuicia, procede y hace. Si nosotros seres humanos vamos a tomarnos la libertad de ser los jueces
para ejercer un juicio frente al otro, ya estamos invadiendo algo que no podemos. ¿Por qué? Porque no sabemos la historia detrás de la persona. Entonces, cuando yo fui como psicoterapeuta a la cárcel, me gané el amor de las personas que acompañé en este proceso, abrieron su corazón, hicieron un contacto con mi persona y me permitieron acompañar en sus procesos desde la sinceridad, desde el uso de la voluntad, el libre albedrío que siempre está acá en la mente, porque la restricción de privación de libertad es física, más la mente no tiene esa restricción. Entonces, cuando vamos a abordar y a trabajar frente a estos temas, estas vivencias, a cosas terribles, inimaginables, si yo voy con una mente de juicio, de crítica, ya arruiné todo el proceso. Sí, Pero si yo voy doctora. con una mente de entendimiento, de resignificación, esta idea que quería comentar. Existe en estos temas legales, jurídico-penales, la reinserción, perdón, Readaptación. aparte de la readaptación, el reincidir 2, 3 veces en el tema. Entonces ya esos casos no son de readaptación o reinserción social, sino es una reincidencia ya psicopatológica. Entonces amerita otra mirada, amerita otro acompañamiento, otro trato. Entonces, es fundamental tener esta claridad. ¿Sabe qué importantísimo lo que está comentando? Justamente me venía a la mente y estaba así retrotrayéndome con relación a los preámbulos de las distintas constituciones nacionales, específicamente acá en Latinoamérica, donde dice se reconoce la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y realmente eso es lo que buscamos y eso es lo que nos une, nuestra cultura es lo que nos une otra vez, específicamente acá en Latinoamérica, ¿verdad? Y cuando hablamos de reinserción social, estamos hablando antes de lo que sucedió. Evidentemente que hubo una resolución en donde hubo una condena previa. Y nuestros códigos penales en Latinoamérica lo que busca siempre es proteger a la sociedad, por un lado, o sea, que el papá de Estado, el padre de Estado, lo que busca es proteger a la sociedad de esa persona que, así como usted comentó, ¿verdad? Más allá de su medio ambiente y todo lo que conlleva lo que es esa persona íntegramente, todos los hechos punibles que puede cometer o puede llegar a cometer, teniendo en cuenta esa dignidad, el preámbulo de la Constitución Nacional, que la mayoría de los países, vuelvo a repetir porque dicen, ¿verdad?, de que se reconoce la dignidad humana. También, doctora, hay un habeas culpa, vamos a decirle, de parte de la defensa técnica, que en mi caso me pongo delante por el tema de abogada litigante, que también en defensa técnica tenemos herramientas legales para proteger a esa persona como ser humano que usted dice, ¿verdad? Y muchas veces, ¿cuál es el problema más grande con que nos topamos en defensa técnica? Generalmente en audiencias de juicios orales, los abogados litigantes penalistas, doctora Berrios, de que los médicos forenses, no todos, estoy aclarando, no vamos a ser absolutistas, vamos a ser relativistas, ¿verdad? No todos, doctora, tienen ese pulso, no a todos, o sea, que a la mayoría le tiembla la mano a la hora de dar un diagnóstico por documento, tinta, papel. Y más todavía cuando frente a un tribunal, uno le pregunta, ¿verdad? Como defensa técnica, usted está en condiciones de aseverar delante de este tribunal que sí realmente esta persona, fulano o fulana, de tal, cometió estos hechos por este hecho punible porque conscientemente, inconscientemente, y ahí el test desarrollamos, ¿verdad? Y entonces los médicos mismos, los médicos forenses muchas veces te dicen, no, yo hice mi diagnóstico en relación a lo que tengo en el test. Entonces, es complicado, doctora Berrios, esa parte en manejar. Yo digo porque a mí me pasó muchísimas veces que hay, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que generalmente son los varones los que van condenados, ¿verdad? Y no se puede hacer mucho por ellos, porque justamente los test psicológicos
no dicen nada, o sea, dicen mucho, pero para tu defensa técnica no podés aseverar 100%. Entonces, esas herramientas legales son, no sé, el 50% lo que podés utilizar para argumentar. Entonces, cuando hablamos de ese proteger a la sociedad y para que nos salga esa resolución, como usted bien dijo, ahí hay muchas cosas que estudiar, el medio ambiente, lo que trae la persona adentro, en su torrente sanguíneo, científicamente. Podemos hablar toda la noche de eso, usted sabe todo eso, usted, ¿verdad? Pero ese proteger a la sociedad, por un lado, el Estado en sí como papá de todos los habitantes de un determinado territorio, ¿verdad? Y por el otro, proteger a esa misma persona también, porque muchas veces a mí, al comienzo, cuando hace varios años ya, hubieron casos en donde las personas que eran condenadas decían, bueno, está bien, fui condenada, me merezco luego esto. Increíblemente hay gente que dice, sí, voy a estar más tranquilo o más tranquila luego si estoy dentro de una penitenciaría. Y duele como ser humano, duele, ¿verdad? Pero uno ya tiene el cuero curtido, como le decimos acá en Paraguay, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de situación. Y como defensa técnica siempre apoyamos, ¿verdad? Pero así como usted dijo también, de que se basan en una resolución judicial para la condena, y todo ese historial que conlleva después esa persona, ¿verdad? Y ahí, como te dijo, esa reinserción social, ¿se da o no se da? Vuelva a delinquir y todas esas consecuencias, ¿verdad? La familia, el entorno, la persona misma. En toda esa experiencia que usted tuvo, doctora Berrio, ¿cómo usted ve ese proyecto de vida que tiene el Estado generalmente, vamos a decir específicamente en Latinoamérica? ¿Se da esa reinserción social o usted ve que todavía el proyecto en sí es bueno, pero no da resultados como se esperaba? Yo creo fielmente en la capacidad humana. Y cuando una persona ha restaurado su ser dentro de este proceso para la reinserción social, creativamente va a encontrar formas de poder ser productivo para su vida y para sí mismo. Porque tenemos condiciones y vibramos. Dije que soy investigadora en neurociencia y neurocuántica. Vibramos. Si vibramos en amor, en buenas acciones, en buenos sentimientos, esto conecta con la otra persona y le da una coherencia de poder creer y dar una oportunidad. Porque atraemos el estado en que estamos. Y he visto muchísimos casos de estos, donde justamente fraternidad carcelaria, algunas personas que aquí en Perú tenían algún tipo de empresas o emprendimiento, les daban una oportunidad a las personas que salían. Pero ¿qué pasa? Que muchas tomaban la oportunidad y las otras reincidían. Ah, Entonces, aquí ya toca tener una mirada compasiva, pero también con un filtro. sí. ¿Ok? Entonces, ahí te hablaba de que ya cuando el tema es reincidir, ya es un problema diferente, patológico, y se tiene que abordar desde otro ángulo, ¿ok? Para tener claro y no tener con la misma mirada a todos, porque por unos cuantos ya no se les quiere dar la oportunidad a muchos. Sí. ¿Ok? Ahora, detrás de esta persona existe una familia, existen hijos. Si hablamos específicamente de las mujeres, la mujer a las que yo he acompañado tenían un sufrimiento permanente y doloroso como madres de saber a sus hijos a la intemperie. Y sus hijos en estos entornos y en estos ámbitos expuestos a violaciones, a trastornos de conducta adictivas, y yo tuve que tomar riesgo porque lamentablemente si hablamos de las autoridades, y yo sé que a nivel latinoamericano es así y en muchos lugares, ellos brillan por cubrir un asiento, ocupando un puesto y teniendo unas obligaciones que no cumplen de protección a los niños, de ver los derechos de esa mujer. Entonces, tocando puertas, no logré nada. Tuve que yo ir a rescatar a muchos niños a lugares bastante peligrosos. O sea, esa experiencia no la voy a olvidar nunca, pero ese llamado
de emergencia me movilizó a ponerme en situaciones riesgosas. Yo como mujer, sintiendo el amor desesperado de esa madre, de esa otra mujer, ante este amor incondicional de los hijos. He tenido la satisfacción de acompañar a 299 mujeres personalmente en la reestructuración de sus hogares y en el tema de reinserción social, a sus hijos y a ellas. Este ha sido un trabajo arduo, maravilloso de entrega y considero que es un trabajo de amor. He podido ver y ser testigo de las partes no funcionales y de la parte corrupta de los sistemas legales y de lo que hay dentro de aquí en Perú, dentro de la INPE, que lamentablemente estoy segura que existe en todo sitio, porque no es, y aquí trabajo algo muy importante y quiero que tengamos en cuenta, no es el poder que corrompe al hombre, no es el dinero que corrompe al hombre, es el hombre que no está preparado para ejercer cierta autoridad, que no sabe cómo utilizarlo porque no hay esa preparación y lo ejerce mal. La corrupción se da en personas que no tienen educación en todos los ámbitos que implique, sobre todo en un desarrollo importante personal de valores, éticas, virtudes. Porque cuando una persona tiene una estructura fuerte en valores y virtudes, el cargo que tenga lo va a gestionar y administrar dentro de esa prioridad fundamental de bienestar del otro. Y esto no se ve en muchos casos. ¿Con qué también me he encontrado? Con retrasos de ley donde ya se debería dar la indulgencia o estas investigaciones que están en proceso, y la ley con la carga administrativa que tiene no avanza. Entonces, un proceso de investigación que debería ser 6 u 8 meses está en 3 años, 2 años sin sentencia. Y la persona es inocente. Me he encontrado con personas que están privadas de su libertad porque familiarmente hubo una disputa, un caso específico. Era una familia muy estructurada, muy bella, con hijos preciosos, una familia educada y los hijos preparándose para la universidad, pero una disputa familiar donde esta señora tenía al papá, pero el papá ya estaba muy malito, vinieron los hermanos, se llevaron al papá y ella entró por el amor al papá que siempre lo había tenido y cuidado, pero allí el problema era un departamento. Hicieron tales acciones que la señora llegó por fraude y su esposo en diferentes centros de privación de libertad. Los chicos se quedaron desamparados. Y no había, o sea, no sabía, tuvieron que hacer uso de los ahorros que había y esto se les iba acabando. Tuvieron que buscar trabajo en un McDonald's, en un Cineplanet, para poder sustentar 2 muchachitos de 21 y 19 y una niña de 13 años. ¿Se imagina cómo se quebró todo ese esquema y el proceso que no avanzaba y los abogados que no funcionan si no se les paga? Oh my God. Que también, este es muchos casos. Y otros casos que realmente son sentencias que se están cumpliendo 8, 9 años, 12 años, y la persona está ahí desesperada por salir y afuera no hay quien lo espere. Doctora Berto, Sí. usted como tú ahí cerquita trabajando con esas personas, desde el punto de vista de enseñanza y de aprendizaje, ¿cómo ve ese proceso que tienen las personas dentro de la penitenciaría? ¿Es acompañado, no es acompañado? ¿Están sostenidos física, mental, espiritualmente? ¿Cómo le ve usted como trabajadora con relación a esas personas que están privadas de su libertad? Específicamente, más allá si es mujer o varón, pero generalmente las mujeres, ¿cómo afrontan esa situación de desapego de su familia? Ese trance que generalmente tienen, ¿verdad? Aquí en Paraguay, por ejemplo, tenemos en las penitenciarías de mujeres que quedan con la mamá hasta, vamos a suponer que está embarazadita la señora,
Entonces, están en estado de gravidez y nace la criatura y hasta los 2 añitos tienen su guardería con ella. Y después se desprende, ¿verdad? Va con la abuela, con los tíos y así sucesivamente. Seguro que en todas las penitenciarías es así, ¿verdad? Con más o menos protocolo. Pero a lo que yo me refiero es usted que vive cerca, o sea, vive experiencias muy altruistas, muy humanistas con cada una de estas mujeres. Usted ve ese proceso de ellas que va siempre, como se caracteriza, ¿verdad? Cada mujer, yo siempre digo que las mujeres tenemos muchas virtudes y que en el proceso de nuestro peregrinaje, de nuestro camino aquí, vamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, a eso específicamente me refiero. Si usted como terapeuta ve ese acompañamiento de virtudes que tienen las mujeres o muchas veces ese mismo lugar que les despierta esas virtudes y que a partir de ahí hay un antes y un después. De hecho, hay un antes y un después, pero esa persona cuando vuelve, indistintamente si es mujer o varón, ¿verdad? Sale volver a la sociedad, volver a la familia, ¿ya tiene herramientas? ¿Usted cómo ve esa parte, doctora Berrios? En Perú, ahora yo ya me retiré de Fraternidad Carcelaria de Perú y he estado dando conferencias en cárceles en Fraternidad de Carcelaria virtualmente en México. Más de este acompañamiento directo ya me retiré, ¿ok? Pero tuve, como te dije, la oportunidad de acompañar a más de 200 personas en este proceso de reinserción con sus familias y todo ello. Yo considero y aquí como investigador en neurociencia y especialista en todo esto, pues el cerebro femenino tiene una arquitectura, un diseño muy importante que lo hace mucho más creativo, resiliente, empático, emocional, amoroso, y la mujer de por sí en muchas conferencias donde se dice la mujer hay que empoderarla, la mujer no hay que empoderarla, la mujer de por sí ya es poderosa. Lo que tiene que hacer es, y en estas oportunidades ellas contactan con todo este poder y esta estructura interna maravillosa, que el diseño de su propio cerebro les da en ventaja al cerebro masculino, ¿verdad? Y sacan toda esta capacidad tan hermosa que tienen para desarrollarse y enfrentar momentos adversos de vida. ¿Y cuál es el pilar más grande de un ser humano en general? En general. ¿Y dónde se agarra la mujer con mayor sensibilidad? De la fe, del amor, de la espiritualidad. Sí he visto que hay mucha asistencia espiritual, mucho trabajo de servicio de amor espiritual, independientemente cuál sea la religión. Yo trabajo mucho la espiritualidad y sí he visto a las mujeres que tenían un día específico donde estas comunidades iban a llevarles esta palabra amorosa, compasiva, de esperanza y fortalecían su fe. Y esta fe fortalecida les daba toda la fuerza necesaria para continuar, para saber que el hijo está abandonado, que no tiene que comer, que está expuesto en peligros, pero en esa oración se logra y en esa fe se logra mover con esa energía, con esa capacidad, reclamar, pedir ayuda, ser escuchado. Entonces, porque si la persona fuera muy pasiva y se va al abandono, a la desolación, a la desesperanza, se aniquila. Termina en procesos no saludables, en depresión, en estrés, y hay muchas líneas diagnósticas dentro de los centros reclusorios, muchas que tienen que ser atendidas. Y lo lamentable es que en la experiencia que tuve, bueno, aquí en Perú, es que había visitas del psiquiatra 2 veces al año, cada 6 meses. Entonces, si había un cuadro de esquizofrenia, que sí lo hubo cuando hubo una interna que cambiaron al lugar donde yo estaba, no habían mandado la información, entonces esta persona andaba con todos los delirios propios de ella y la miraban con temor y no sabían hasta que me avisaron y pude ver por todos los síntomas lo que él tenía, lo que la persona tenía, sísmica, pero no podíamos tener la medicación porque no la habían mandado. Y hasta que llegue el psiquiatra, bueno, se tenían que hacer movimientos específicos para llevarla externamente con los billetes, con todos estos cambios y esta logística que se solía hacer para poder darle atención a esa salud. Ahora, Doctora Berrios, sí, disculpe.
Doctora Berrios, nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Seguro en una segunda oportunidad que usted nos dé ese honor de compartir con usted, vamos a seguir compartiendo en todo lo que usted tiene experiencia, ¿verdad? Yo como en esta tarde salgo fortalecida como conductora del programa y sigo diciendo y voy a seguir diciendo hasta el último suspiro de mi vida que se trata todo del amor, el amor incondicional, sin esperar nunca nada de nadie, solamente dar, porque dar es igual que recibir, doctora Berrios. Así como usted hoy nos regaló su presencia, realmente damos gracias por compartir con nosotros y especialmente esperamos que nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción pueda hacer un autoanálisis y valorar todo lo que uno tiene como persona, ¿verdad? Y a las personas que todavía están dentro de las penitenciarías, siempre apoyarles y no criticar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es todo desde el amor, también son seres humanos. Así que nos despedimos, doctora Berrios, en esta noche, también de nuestra asidua audiencia de Asesoría Legal en Acción. Hasta la próxima, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.